¿Por qué nuestra cultura sobrevive en un lugar como Colombia? Febrero de 2024. La fría luz sabanera se filtraba por los amplios ventanales de la terminal del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Más allá de los cristales, un avión de pasajeros balanceaba lentamente su fuselaje. Lucas van der, un arquitecto recién llegado de los Países Bajos, observaba la escena en silencio. Era un experto en conservación que había dedicado 30 años de su vida a restaurar los edificios históricos de Ámsterdam. Era un hombre que creía firmemente que el rastro del tiempo, impregnado en cualquier estructura, constituía su verdadero valor. A su lado estaba su esposa, María. Trabajaba como profesora de arte y era una persona que valoraba más sentir las cosas que simplemente conservarlas. Tenía la costumbre de dibujar los paisajes urbanos y los museos que visitaban, y este viaje a Colombia había sido un deseo suyo. Dos personas en contraste, un esposo que veía el mundo a través de la lógica de un artesano, y una esposa que lo asimilaba a través de la sensibilidad. Esta diferencia marcaría profundamente el rumbo de su viaje. Hacía unos días, una historia que le contó un colega arquitecto se le había quedado clavada en la mente como una espina. Al parecer, en Colombia existía un parque temático que recreaba exactamente un pueblo holandés. Su nombre era Parque Nuevo Ámsterdam. Un país extranjero estaba imitando y comercializando una ciudad histórica construida por los holandeses. Solo esa información bastó para que una profunda incomodidad se extendiera por su pecho. Lo auténtico es cultivado por el tiempo. Algo prefabricado jamás podrá albergar un alma. Esa era su convicción. Los edificios de Bogotá que pasaban por la ventana del vehículo eran un bosque de cristales y ladrillos que reflejaban la luz, alineados de manera imponente frente a los cerros orientales. Contemplando ese paisaje, María repasó el plan de viaje. Veremos las históricas murallas de Cartagena, bajaremos a la Catedral de Sal en Zipaquirá, y luego iremos a Antioquia. Vi fotos de ese pueblo en las montañas y es precioso. Lucas respondió cortante, Antioquia. Allí es donde está esa ciudad de imitación. María sintió levemente. Sí, el Parque Nuevo Ámsterdam. Es un lugar que recrea las calles de nuestro país. Recrear. Eso es un insulto a la cultura. Esa noche, desde la ventana del hotel, las luces de la ciudad parpadeaban como innumerables estrellas artificiales. María abrió su cuaderno de viaje y empezó a anotar los lugares que quería visitar. Lucas cerró su guía turística en silencio. En el fondo de su pecho, germinaba una fría determinación. Iré a verlo. Veré qué tan barata es esa falsificación. El viaje a Colombia apenas comenzaba, pero en ese momento, un juicio silencioso ya se había puesto en marcha en su interior. La verdad en la piedra. La mañana en Cartagena estaba envuelta en una tranquila luz dorada. La imponente silueta de la ciudad amurallada se alzaba majestuosa frente al mar Caribe. Lucas y María estaban de pie, uno al lado del otro. El sonido de las hojas de las palmeras frotándose con la brisa cálida y el lejano repicar de las campanas de una iglesia se entrelazaban, haciendo sentir que el tiempo se había detenido. María contuvo el aliento. Es como si estas construcciones de hace cientos de años estuvieran respirando. Ante esas palabras, Lucas movió ligeramente las cejas. Ciertamente, aunque se notaban trabajos de restauración en la piedra coralina, de todo el conjunto emanaba una innegable elegancia antigua. La técnica de reparación en los detalles era exquisita, y se podía sentir el magistral trabajo manual de los artesanos locales. Sin embargo, apretó los labios y desvió la mirada. Es un país que conserva bien su historia. Pero recrear para preservar es otra cosa. María perdió un poco la sonrisa ante la frialdad de su voz. Pero intentan mantenerlo sin destruirlo. Él no respondió. Su propio reflejo en una vitrina cercana le pareció de algún modo distorsionado. Sentía que permitirse estar conmovido sería una traición a sus principios. Días después, al adentrarse en la inmensa nave tallada de la Catedral de Sal de Zipaquirá, la roca oscura y la iluminación tenue se extendían a su alrededor. El leve olor a mineral y a incienso disolvía el cansancio del viaje. María sonrió mientras se apoyaba en una de las paredes salinas.
¿Cómo pudieron los mineros tallar algo tan majestuoso en las profundidades de la tierra? Mira la forma en que estructuraron estas bóvedas. Lucas acarició la pared en silencio. En la textura rugosa de la sal y la roca sintió el peso de largos años. Era algo parecido a una respiración cálida, distinta a la arquitectura de superficie que él solía restaurar. No está mal. Al escuchar esas palabras, María abrió mucho los ojos. Era raro que de la boca de su esposo saliera algo parecido a un elogio. Sin embargo, él rápidamente dirigió la mirada hacia la lejanía, como cerrando la puerta de su corazón, y añadió, pero esto no es una recreación. ¿Simplemente sobrevivió? Volver a construir algo desde cero es una historia completamente distinta. Esa tarde, ambos conversaban sobre su próximo destino mientras tomaban un tinto humeante sentados en el corredor de madera de una tradicional finca cafetera. Cuando María abrió la guía turística, unas fotos muy coloridas llamaron su atención. Canales azules, hileras de casas de ladrillo, molinos de viento. Un paisaje demasiado familiar. Me gustaría ir aquí. El Parque Nuevo Ámsterdam, en Antioquia. Las manos de Lucas se detuvieron al escuchar eso. Los edificios que aparecían en la foto eran idénticos a los de su ciudad natal. Pero eso, paradójicamente, encendió un fuego en su interior. Es un chiste que los colombianos intenten imitar los edificios que construyeron los holandeses. En su voz, pronunciada en voz baja, se mezclaba el orgullo de un artesano y una profunda irritación. María se quedó sin palabras y simplemente cerró la guía. En ese momento, desde el otro lado de los cafetales, se escuchó el suave susurro del viento rozando las hojas. Esa brisa que pasó suavemente entre los dos anunciaba el comienzo de un destino que los llevaría hacia las montañas antioqueñas. Rumbo a la réplica. El vehículo que los llevaba desde Medellín comenzó a avanzar suavemente hacia el sur, adentrándose en la cordillera. Por la ventana, el paisaje andino parecía no tener fin. Las montañas que se alzaban más allá de las fincas estaban envueltas en niebla, y de vez en cuando, la sombra de las nubes blancas se deslizaba lentamente por las laderas. María, cámara en mano, fotografiaba alegremente el paisaje en movimiento. Cada vez que cambiaba el color de una flor tropical o la forma de un tejado campesino, soltaba una pequeña exclamación, con los ojos brillando como una niña. A su lado, Lucas permanecía en silencio, con los brazos cruzados, mirando por la ventana. Tienen talento para construir atracciones turísticas, hay que admitirlo, murmuró para nadie en particular. Había un toque de sarcasmo en su voz. María le preguntó riendo, ¿de qué estás tan a la defensiva? Los sitios turísticos, al fin y al cabo, son fabricaciones. Para alguien que conoce lo auténtico, se ven superficiales y baratos. María ladeó un poco la cabeza. Pero si alguien lo encuentra hermoso, ¿no tiene valor también? Lucas apartó la mirada y soltó con frialdad, no entiendes la diferencia entre un original y una copia. Solo su voz quedó pesadamente en el silencio del vehículo. María guardó silencio un rato, pero finalmente le respondió con suavidad, si de verdad amas lo auténtico, entonces también vale la pena examinar la copia. Su suave voz fue absorbida por el sonido del motor. Lucas no respondió. Mirando el paisaje por la ventana, la ira se arremolinaba en el fondo de su corazón. La idea de que algo genuino estuviera siendo insultado oprimía su pecho. Los canales y las calles empedradas de su patria eran la memoria viva forjada por siglos de trabajo manual e historia. La simple idea de imitar eso en poco tiempo era, para él, una profanación insoportable. Para un hombre con una visión casi religiosa de la arquitectura, recreación significaba falsificación. Finalmente, tras dejar atrás los verdes valles, llegaron a su destino. Una enorme estación de entrada de ladrillo rojo, con chapiteles de estilo holandés en el techo, los recibió. En el momento en que se bajó, Lucas dirigió instintivamente la mirada a la pared. Pasó el dedo por las juntas del ladrillo y soltó un suspiro corto. Tienen la atmósfera. Pero no el alma. Esa frase cayó al suelo como una fría sentencia.
María sonreía mirando los coloridos macizos de tulipanes en la entrada, que parecían desafiar el clima tropical. Sin embargo, los ojos de Lucas ya no eran los de un turista, sino los de un inspector implacable. La proporción de las ventanas, la inclinación del techo, la textura de los ladrillos. Evaluaba todo con su ojo crítico de arquitecto. El color es pálido. La temperatura de cocción debió ser muy baja. Es solo una imitación formal. Su murmullo, más bien un soliloquio, se disolvió en el viento. En el pasillo que llevaba a la entrada principal resonaban las risas de los visitantes y el sonido de las cámaras. María señaló el tablero de precios en la taquilla. Mira, es bastante costoso. Lucas entrecerró los ojos un instante para confirmar los números. Los precios sí que son de primera categoría, una frase cargada de ironía se deslizó de sus labios. María esbozó una sonrisa forzada y no respondió. Aún así, ¿vale la pena comprobarlo?, se preguntó Lucas en su interior. Al sacar los billetes de su billetera, notó un ligero temblor en sus manos. No era irritación, sino una especie de determinación. Sabía que, a partir de ese momento, vería todo a través de un lente crítico. Su orgullo como arquitecto ya había dictado una sentencia de rechazo antes de entrar. Camino a las puertas, sacó su teléfono móvil. En la pantalla aparecía un chat grupal con sus colegas arquitectos en Holanda. Escribió un mensaje breve: voy a inspeccionar la Ámsterdam colombiana. Casi al instante, recibió respuestas: ¿esperamos el reporte? Seguro será un buen material para reírnos un rato. Lucas sonrió con sorna y se colgó la cámara al cuello. Así es. Tomaré muchas fotos. Le mostraré al mundo lo ridículo que es esto. Se detuvo un momento frente a la puerta. Sobre la entrada, en letras blancas, decía: Bienvenidos al Parque Nueva Ámsterdam. Los empleados recibían a los visitantes con sonrisas genuinas. María se giró y le dijo: ¿Vamos? Lucas asintió brevemente y entregó las entradas. En su mente repetía un mantra: la imitación no es arte. Y copiar no es mostrar respeto. Ese día, no recorrería el lugar como un turista, sino como un juez. La duda en el ladrillo. Al cruzar la entrada, un vibrante mar de tulipanes se extendía ante ellos. Rojo, amarillo, morado. Colores que contrastaban curiosamente con las montañas andinas de fondo. María se detuvo feliz y preparó su cámara. Pero la mirada de Lucas era gélida. Es un revoltijo sin sentido. La disposición de los colores es de aficionados, suspiró con cansancio. María se dio la vuelta. Pero es hermoso. Solo con mirarlo se te alegra el alma, ¿no crees? Lucas no respondió. Su mirada estaba fija en los bordes de los macizos. La alineación de los colores, el espacio entre las flores. Todo estaba demasiado perfecto. La naturaleza es imperfecta, protestaba una convicción profunda en su interior. Caminando por los senderos, los adoquines brillaban reflejando la luz del sol. Lucas se detuvo, se agachó y pasó la palma de la mano por la superficie. Demasiado nuevos. No tienen el peso de la historia. Había un matiz de tristeza en su voz. Cada adoquín en las calles de mi patria tiene grabadas las huellas de la vida de las personas. El desgaste por las suelas de los zapatos, los bordes astillados, las manchas de lluvia impregnadas. Son la prueba que cuenta la historia del tiempo. Pero lo que hay aquí es solo una pulcritud artificial, como cristal pulido en exceso. Lucas, no tienes que mirarlo todo con tanta dureza, dijo María, con un ligero tono de agotamiento. Disfrutar también es una forma de conservar. Conservar no es sentir. Es demostrar, respondió él en voz baja. Ni siquiera sabía por qué había dicho eso, solo lo hizo como un mecanismo de defensa. Poco después, apareció ante su vista un gran molino de viento. Sus aspas blancas giraban lentamente contra el cielo azul. Se escuchaban a lo lejos las exclamaciones de los turistas y las voces alegres de los niños. Pero los ojos de Lucas seguían fríos. El ángulo de las aspas es incorrecto.
Es solo un adorno simbólico. Para el ojo de un artesano, los errores eran evidentes al primer vistazo. La desviación del ángulo, las uniones de la madera, las irregularidades de la pintura. Todo delataba que no pasaba de ser una copia. Sin embargo, su mirada se detuvo en un empleado que trabajaba debajo del molino. Un joven colombiano estaba subido a una escalera, limpiando lentamente las aspas con un paño. Sus movimientos eran meticulosos, con una delicadeza como si estuviera tratando con una pieza de museo invaluable. Bajo la luz, la superficie de la madera brillaba suavemente. Lucas entrecerró los ojos. ¡Qué cuidado! No, es solo una actuación. Desvió la mirada, intentando convencerse a sí mismo. Pero una cálida sensación de extrañeza se quedó en su pecho. Cuanto más afilaba sus críticas, más vacías se sentían. De los altavoces del parque fluía una melodía tranquila. María se giró un paso por delante de él y le sonrió con ternura. Oye, ya que estamos aquí, intentemos disfrutarlo un poco. Lucas la miró de perfil sin decir nada. Su sonrisa le resultó nostálgica de alguna manera. Apartó la vista rápidamente y exhaló profundamente. La emoción es innecesaria para un arquitecto, se repitió a sí mismo mientras seguía caminando. Al salir al camino que bordeaba el canal principal, el aire se sentía un poco más fresco. A ambos lados se alineaban edificios de ladrillo marrón rojizo, decorados ocasionalmente con pequeñas flores. Las nubes blancas se reflejaban en la superficie del agua. María se detuvo y preparó su cámara. Mira, es exactamente como estar en Holanda. Lucas no reaccionó. Simplemente caminó en silencio hacia la pared que tenía enfrente. En el instante en que apoyó suavemente la palma de la mano, sintió una sacudida. Una textura áspera. La rugosidad de las partículas que se transmitía a las yemas de sus dedos tocó algo en su memoria. ¿Qué es esta aspereza? Su voz escapó inconscientemente. Al presionar ligeramente, sus dedos sintieron un tacto seco, casi polvoriento. No es una réplica sintética, pensó. En la esquina del edificio, había una pequeña placa informativa que decía con letras nítidas. Los ladrillos utilizados en estas instalaciones fueron importados directamente desde los Países Bajos. Se han reutilizado materiales de construcción originales que datan de entre los siglos XVII y XIX. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Sin pensarlo, volvió a pasar los dedos por la pared. Los bordes ligeramente astillados, las variaciones en el horneado. Nada de eso era uniformidad artificial. Era un material que había sido expuesto a la intemperie durante mucho tiempo, apilado por manos humanas, y vuelto a llamar a este rincón de la cordillera andina. En esa superficie quedaban innegables las huellas de los artesanos del pasado. Materiales que habían trascendido el tiempo. ¿Acaso los cimientos de esta ciudad de imitación están sostenidos por recuerdos auténticos? No puede ser. Murmurando para sí mismo, rodeó la esquina y examinó otra pared. El color, la textura. Todo era idéntico. Había diferencias en el grado de cocción y, en las juntas entre los ladrillos, algunas irregularidades. Esa imperfección ahora le parecía extrañamente real. Un poco más adelante, divisó una compuerta de agua. Puertas de madera maciza combinadas con herrajes de metal contenían el agua silenciosamente. Lucas se acercó como si fuera atraído por un imán. Recorrió la estructura con los ojos, trazó las líneas con los dedos y comprobó los ángulos de las articulaciones. Esto es diseño del siglo XVII, su voz tembló. Es una estructura que casi no se usa en la actualidad. El ángulo de apoyo, la forma de ensamblar la madera, la disposición de los herrajes. Es exactamente la filosofía de diseño de la época. María se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. Es increíble, Lucas. La historia de nuestro país está viva aquí. Él no respondió. La superficie del agua reflejaba la luz frente a sus ojos. Sentía que en algún lugar, las sólidas paredes de sus propias convicciones empezaban a desmoronarse. Es una coincidencia, negó levemente con la cabeza.
Debieron equivocarse con los planos. Es imposible que en Colombia puedan recrear esto con tanta exactitud. Pero a pesar de sus palabras, en el fondo de su voz asomaba una profunda duda. El palacio en los Andes. Al adentrarse más en el recinto, la ilusión de la calle urbana se fue desvaneciendo. Las voces de la gente desaparecieron, dejando solo el susurro del viento. Ante ellos apareció un bosque sereno y un amplio césped. En el centro, se alzaba majestuoso un imponente edificio blanco. El cartel indicaba, Palacio Nuevo Ámsterdam. María soltó una exclamación de sorpresa. No sabía que existía un lugar así aquí. Lucas frunció el ceño y soltó una risa seca. ¿Un palacio en una atracción turística? ¿Hablan en serio, o esto es solo otra fachada de utilería? Sin embargo, sus pasos eran cautelosos. La majestuosidad del edificio le transmitía una aura inexplicable. Al llegar a la explanada del palacio, el aire parecía volverse más puro. Las paredes blancas, las ventanas perfectamente alineadas y las elegantes líneas del techo absorbían suavemente la luz de la tarde. En la entrada, un guía los recibió y comenzó a explicar su origen con un tono pausado y respetuoso. Este recinto fue recreado con el permiso oficial de la Casa Real neerlandesa. Contamos con la aprobación de Su Alteza Real, la princesa Beatriz. Con esa simple frase, el rostro de Lucas cambió. Las arrugas de su entrecejo se relajaron y su mirada vaciló. Intuyó de inmediato que no se trataba de un simple adorno con un nombre pretencioso. Al entrar, el aire frío se levantaba desde el suelo como una niebla imperceptible. El piso blanco y brillante no era de un material común. Las finas vetas translúcidas en su superficie contaban en silencio el tiempo que habían dormido dentro de la roca. Era mármol auténtico. La dureza y la ligera diferencia de temperatura que se transmitía a través de las suelas de sus zapatos confirmaban su autenticidad. Desde el techo, un candelabro de cristal llenaba el espacio con un brillo de extrema pureza. La refracción de los cristales dibujaba innumerables líneas finas de luz sobre las molduras de las paredes. Las cornisas decoradas, la altura de las molduras en las bases de las columnas. Cada medida le decía a su instinto que todo era correcto. Agarró suavemente el pasamanos. La textura de la madera se asentaba perfectamente en su palma. El ancho de los biseles, la finura del recubrimiento, la forma en que cerraban los extremos. No eran los detalles de algo recién fabricado. A la precisión de los planos se le sumaba la disciplina y el ritual del artesano que lo construyó. ¿Cómo lograron llegar a este nivel? La pregunta se escapó de sus labios, ya no con rechazo, sino con asombro reverencial. Al final del pasillo, antes de llegar a un pequeño salón, colgaba un cuadro. Era un paisaje, un cielo pálido, nubes bajas y una hilera de casas a lo largo de un canal. La mirada de Lucas quedó clavada en él. La suave curva de aquel canal, la forma de la barandilla sur del puente, el tono de la luz reflejada en el agua. Lo recordaba. De niño, en su camino de regreso de la escuela, cruzaba ese pequeño puente de ladrillos con su bicicleta, si doblaba a la izquierda lentamente en el crepúsculo envuelto en olor a humedad, veía un viejo molino a lo lejos. La placa descriptiva indicaba el nombre de un distrito en las afueras de Róterdam. Decía que aquel paisaje urbano, perdido por el desarrollo moderno, había sido registrado mediante fotografías, planos y bocetos antiguos, y preservado aquí para la posteridad. Sintió que el suelo temblaba ligeramente bajo sus pies. El paisaje que había encerrado en lo más profundo de su pecho recuperó de repente sus colores y sonidos. El timbre de su pequeña bicicleta. La voz de su madre llamándolo. El dulce aroma de la panadería mezclado con el aire invernal. Esos días que había dado por perdidos para siempre, estaban respirando en silencio dentro de esa hora recreada. La ciudad que él había perdido en Holanda estaba viva en las montañas de Colombia. María, a su lado, contuvo el aliento con delicadeza. No dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro. El calor de sus dedos lo trajo de vuelta a la realidad. Al volver su mirada a la pared del palacio, notó en las sombras de las molduras una irregularidad extremadamente sutil en el acabado.
Era una variación que jamás nacería de una uniformidad mecánica. En las juntas de las piezas decorativas quedaban pequeños desniveles que seguían las técnicas de la época. Ese espacio en blanco, que evitaba la perfección absoluta para dejar respirar la historia, era lo que daba vida al lugar. El panel explicativo en el gran salón al subir las escaleras añadió más información. Se habían estudiado documentos antiguos, se había contado con la supervisión de expertos holandeses y se habían igualado los materiales y métodos de procesamiento en la medida de lo posible, gracias a la pasión de artesanos colombianos que aprendieron las técnicas de antaño. Habían aplicado capas de preparación en la decoración que hoy en día se omitirían, ajustando incluso la forma en que se reflejaba la luz. Lucas asintió en silencio. Ya no encontraba palabras para contradecir. Lo que brotaba en su interior era una emoción similar a la gratitud. Al pararse junto a la ventana, pudo ver el canal y las calles de ladrillo. Durante el trayecto hasta allí, había pronunciado numerosas críticas, pero lo que ahora inundaba su pecho era un profundo respeto. No fue que su lógica se hubiera derrumbado primero, fue la certeza innegable de lo que sus dedos habían tocado lo que superó silenciosamente a la razón. Las lágrimas emborronaron su visión. Se llevó rápidamente la mano a los ojos, pero ya no podía detenerlas. Así que los colombianos, a miles de kilómetros, pudieron proteger nuestro pasado. Su voz, quebrada, se disolvió en el silencio del salón. María sonrió dulcemente. No hacían falta palabras entre ellos. Al mirar hacia arriba, la luz del candelabro parpadeaba suavemente en el techo. Ese titilar era como el flujo de un largo río de tiempo. Lo que se había perdido en un país lejano, estaba siendo entregado al futuro por las manos de otra nación. Ese lugar no era un escenario de imitaciones. Era un puente hacia la memoria. Lucas respiró hondo y volvió a pisar firmemente el mármol. El peso que sentía bajo sus pies fue calmando las dudas en su corazón. Gracias, susurró en su interior. La devoción a 2 milímetros. Tras salir del palacio, Lucas y María volvieron a caminar por el parque. Su mirada crítica de hace unas horas había desaparecido sin dejar rastro. Caminaba despacio, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia arriba a los edificios, tomando aire profundamente como si quisiera verificar algo. En un rincón de la plaza, un joven trabajador limpiaba el adoquín con un trapero. Sus movimientos eran tranquilos, casi como si estuviera rezando. Lucas no pudo evitar acercarse. Disculpa. ¿Sientes orgullo de trabajar en este lugar? El joven levantó la vista, algo sorprendido, pero de inmediato mostró la cálida sonrisa característica de los antioqueños. Sí, señor. Lo que más me alegra es ver a las personas disfrutar cuando nos visitan. Pero sabe, lo que realmente queremos cuidar y transmitir aquí no es solo un montón de casas holandesas, sino el espíritu de respetar y valorar la cultura. Esas palabras calentaron el pecho de Lucas. Valorar la cultura. Era un concepto que él mismo había perdido de vista en su propia patria. A poca distancia, una mujer mayor cuidaba de las flores. Cuando María se acercó a hablarle, la mujer se detuvo y le sonrió. Plantamos miles de flores con mucho esmero cada año. Es un trabajo duro, sobre todo por el clima de la montaña, pero al ver las caras de felicidad de la gente, sentimos que vale la pena toda la dedicación. Los pétalos se balanceaban con el viento, brillando a la luz del sol. Observando esa escena, Lucas pensó, estas personas no solo están trabajando. Están protegiendo algo. La palabra, orgullo, se clavó profundamente en su corazón. El orgullo no radica en la exactitud matemática de las formas, sino en la actitud del alma. El significado de eso, que él había olvidado en algún momento, lo acababa de encontrar en las manos laboriosas de la gente de Colombia. Cerca de la salida, el guía que los había recibido en el palacio se les acercó nuevamente. A propósito, hay una anécdota muy curiosa que quizás le interese, su tono de voz denotaba un orgullo casi reverencial. Durante la construcción, nos dimos cuenta de que las juntas de los ladrillos eran 2 milímetros más anchas que en los edificios originales. Los supervisores holandeses dijeron que no había ningún problema y que lo dejáramos así.
Pero los constructores y artesanos colombianos decidieron rehacer todo el trabajo. Por solo 2 milímetros. Lucas contuvo la respiración. 2 milímetros. Es un margen de error casi imperceptible para el ojo humano. Sin embargo, no lo rehicieron en nombre de la perfección técnica, sino en señal de respeto. Eso ya no era arquitectura, era un acto de devoción. En la palma de su mano volvió a sentir la rugosidad de aquel ladrillo. Creía conocer la arquitectura de su país mejor que nadie. Pero en ese momento comprendió una verdad absoluta: lo que realmente sostiene a la arquitectura no son los planos, sino el corazón de quienes la construyen. Ellos aman a Holanda más de lo que la amamos nosotros. Su voz quebrada se disolvió en la brisa de los Andes, perdiéndose en la superficie del agua. María tomó su mano en silencio. El calor de su tacto funcionaba como una disculpa no pronunciada. Lucas asintió levemente y se giró por última vez. Bajo la luz del atardecer, las calles de ladrillo brillaban con serenidad. Ese brillo, para él, se sintió como un perdón. El atardecer en el Parque Nuevo Ámsterdam encendió gradualmente las farolas a lo largo de los canales, y todo el lugar quedó bañado en una luz dorada. Camino a la salida, Lucas se detuvo repetidas veces. Cada piedra del suelo, cada junta de ladrillo, cada pétalo caído. Todo le parecía ahora no una falsificación, sino una plegaria. Al salir por las puertas, miró hacia atrás. Las aspas del molino, iluminadas por el sol poniente, giraban en silencio. Lucas hizo una profunda reverencia. Era un saludo dirigido, a nadie en particular y a todos al mismo tiempo, a quienes habían forjado ese lugar. María sonrió a su lado y apoyó la mano en su hombro. Cuando volvamos, asegúrate de contárselo al mundo con tus propias palabras. Lucas asintió lentamente. Esa noche en la habitación del hotel en Medellín, las luces del Valle de Aburrá parpadeaban a través de las cortinas. Sobre la mesa estaban las fotografías que habían tomado ese día. La luz del canal, las paredes del palacio y las sonrisas de quienes plantaban las flores. Lucas abrió su computadora portátil y empezó a teclear lentamente. El Parque Nuevo Ámsterdam en Colombia no es una imitación, es un santuario de conservación. Ellos están protegiendo para el futuro lo que nosotros hemos dejado perder. Al terminar de publicar su mensaje en redes sociales, se quedó inmóvil mirando la pantalla durante un largo rato. Pero a los pocos minutos, el sonido de las notificaciones empezó a sonar sin parar. Increíble. Muestra más fotos. Colombia protegió lo que Holanda olvidó. Se me salieron las lágrimas. Los comentarios se esparcieron por todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos, y el hashtag Gracias Colombia se posicionó en la cima de las tendencias. Frases como Colombia salvó la cultura holandesa inundaron la pantalla. El puente hacia el futuro. Unos meses después, en el Congreso de Arquitectura en Rotterdam, Lucas estaba de pie frente al atril. En la pantalla se proyectaba una foto de aquel palacio y del molino de viento entre montañas verdes. Esta es la Holanda construida por Colombia, comenzó, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Durante mucho tiempo, creí que la imitación y la preservación eran conceptos diametralmente opuestos. Pero lo que vi en Colombia fue diferente. Proteger la cultura no significa vivir en el pasado. Significa sostener y construir un puente hacia el futuro. Al terminar su discurso, el auditorio quedó en un silencio absoluto por un instante. Luego, un viejo profesor se levantó y comenzó a aplaudir lentamente. Al segundo siguiente, toda la sala estalló en una ovación atronadora. Lucas cerró los ojos y sonrió con serenidad. Gracias, Colombia. Era un agradecimiento a un país lejano y, al mismo tiempo, una oración por el orgullo que finalmente había recuperado. Unos meses más tarde, Lucas y María visitaron Colombia nuevamente. A una hora en carro desde el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, el paisaje familiar reapareció por la ventana. Los canales, los molinos de viento y los techos rojizos teñidos por el atardecer. El Parque Nuevo Ámsterdam. El lugar que aquel día había cambiado sus convicciones. Al cruzar las puertas, una brisa suave les acarició las mejillas.
Ya no se detenía a examinar y comparar las estructuras, simplemente caminaba. Los adoquines bajo sus pies aún conservaban el tenue calor del sol. Las paredes de ladrillo absorbían la luz del oeste y se tornaban de un tono dorado. Esa luz parecía disolver la frontera entre el pasado y el presente. Sentados juntos en una banca junto al canal, el viento pasó entre ellos. María habló con voz calmada, ¿sabes? Pareces otra persona comparado con aquel día. Lucas rió con cierta timidez. Tal vez Colombia me reparó a mí también. El sol poniente teñía de oro las aspas del molino. Desde algún lugar resonó el sonido de una campana, y el pueblo entero parecía respirar apaciblemente. María apoyó suavemente su cabeza en el hombro de su esposo. Seguro que este lugar también se alegra de tenerte aquí de vuelta. Lucas asintió y cerró los ojos en paz. El corazón que aquel día estaba endurecido por la crítica y la arrogancia, ahora se había ablandado. Amar la cultura no es poseerla, sino respetarla. Fueron las manos anónimas de los artesanos en un país andino lejano quienes le enseñaron ese verdadero significado. En la luz parpadeante, sus ojos ya no albergaban la sombra de los prejuicios. En su lugar, se reflejaba un atardecer sereno que llevaba el nombre de gratitud. La cultura trasciende fronteras para ser heredada. Lo que Colombia resguardó no fueron meros edificios, sino memorias. Fue un acto impulsado no para exhibir un show turístico, sino para mantener viva la llama del respeto en el corazón humano. Lo auténtico es aquello que se transmite con el corazón. Dejó esa frase escrita en su cuaderno y bajo el bolígrafo. En su mente, una familia paseaba por el canal y un turista sonreía, sin saberlo, todos heredaban el